Buenas noches, 24 de julio del 2022, son las 6:41 de la noche. Hoy se cumplen 239 años del natalicio del libertador Simón Bolívar, un hombre que tuvo muchos tutores, maestros como Simón Rodríguez, Andrés Bello, viajó por Europa, Francia, se casó joven, enviudó joven. Fue un hombre que bueno, creo que fue embajador del consulado del gobierno que se promulgó el 5 de julio de 1811 a Inglaterra, a Londres. Varias veces tuvo que huir por las caídas de la República, por las traiciones, la caída de Puerto Cabello, el armisticio de Francisco de Miranda, ponen preso a Miranda. Estos jóvenes independentistas, se le pudiera decir así. Participó en más de 372 batallas, viajó a caballo como dándole 6 vueltas al globo terráqueo, muchos kilómetros, recorriendo el continente americano, hizo el juramento del Monte Sacro en Italia con su maestro de letras, Simón Rodríguez. Fue un hombre que lo dio todo por la patria, por la libertad de Venezuela y de 5 países en donde están junto con Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y en esa época hasta Panamá, que formaba parte de de Colombia. Es decir, bueno, a puntas de luchas y había una España debilitada al momento cuando Napoleón había invadido España, pero después Napoleón pierde y es apresado, los españoles se fortalecen otra vez, pero finalmente son derrotados en la batalla de Carabobo en 1821. Es un hombre que lo dio todo en términos militares, castrense, desde muy joven. Empezó a los 14, 15 años siendo subteniente y bueno, llegó hasta el título de libertador, el máximo honor que tuvo en su vida. Hizo cartas célebres como la Carta de Jamaica, la Carta de Cartagena, hablando en la Carta de Jamaica del pasado, presente y futuro del continente americano. Alertó sobre los Estados Unidos para la época. Bueno, fue un hombre muy intelectual, muy preparado, tuvo victorias y reveses, hizo el decreto de guerra-muerte en Trujillo. La campaña admirable viene desde Cúcuta, por todos los Andes hasta Caracas. Entre tantas huidas y regresos, entra por la isla de Margarita nuevamente con recursos desde Haití por el presidente Pienón, no me recuerdo bien. Y da el discurso en el famoso Congreso de Angostura, de los famosos, la famosa frase, es que acaso 300 años de calma no bastan. Bueno, fue un gran hombre que lo dio todo, desde aristócrata de bienes, terminó en el exilio entre traiciones y confabulaciones en su contra, lo llamaron dictador muchas veces, terminó muriendo en Santa Marta, Colombia, en 1830, estaba dolido con la muerte de Sucre que lo mataron a traición cuando venía desde Ecuador. Estaba dolido, estaba triste, la tuberculosis había inundado su cuerpo. Se presumía que había sido envenenado, pero un hombre que ha estado en tantos viajes y tantas aventuras.
más bien duró demasiado, traiciones, atentados, guerras, batallas. Más bien su vida se alargó hasta los 47 años. No cualquier persona hubiera logrado tanto como lo hizo Simón Bolívar. Entonces, este pequeño resumen, porque yo estuve leyendo una biografía y se extendía demasiado, se extendía mucho, y yo preferí, según lo estudiado, hacer un breve resumen. Recuerden que la época del siglo XIX era la época del Estado, de la República, o sea, del Estado totalitario, el populismo, eh, acabar con los caudillos, con esos reyesuelos que salían en las regiones. Era imposible coordinar para la época, poder llevar ese sueño de la Gran Colombia, imposible. Era imposible semejante situación de la Gran Colombia. Un sueño irrealizable, se equivocó el Libertador con eso. Páez después lo manda al exilio porque si no lo mata, lo fusila y no podía pisar suelo venezolano, entonces él pensaba regresarse a Europa, pero la enfermedad lo atrapa en Colombia y termina muerto allá en el vecino país. Regresan sus restos como 9 años después, en 1839, si mal no recuerdo. Termina en el Panteón Nacional. Algunos dictadores venezolanos se han apoyado en la figura de Bolívar, en el bolivarianismo, como Agustín Blanco, como el propio Juan Vicente Gómez. Bueno, Chávez se apoyó en Bolívar, pero bárbaramente. Pero si tú te llamabas tanto bolivariano que hacías metido de cada rato en Cuba, diría yo. ¿Qué hacías tú allá si tú eras tan bolivariano? ¿Por qué no buscar esos asesores políticos de corazón, de convicción aquí en las universidades venezolanas? Porque tenías que buscar consulta allá. Digo yo, no sé. ¿Por qué mantenerte en el poder? ¿Por qué, sigo preguntándome, el concepto de república para mí, y lo seguiré diciendo en todos mis videos, ya no está vigente para estos tiempos? En el anterior sí, cuando Juan Vicente Gómez, por ejemplo, cuando acabó con los caudillos y las guerras internas, la guerra civil, entre caudillos, las regiones y las cosas, y puso orden y creó la Academia Militar de Venezuela para esa época sí. Pero en estos tiempos lo que hace falta es descentralización. La descentralización y que cada región pueda tener su propia autonomía en cuanto a servicios públicos, en cuanto a administración, en cuanto a proyectos, sin tanto centralismo. Es decir, trasladar las ideas de Bolívar del siglo XIX al siglo XXI me parece una utopía porque cada realidad es distinta, con distintas personas, distintas circunstancias, todo es diferente. Incluso hay personas que dicen, ¿para qué despegar unos países de España para después volverlos a pegar en una gran Colombia? ¿Por qué? Porque trajo caos y guerras civiles, guerras internas, traiciones. No fue fácil, o sea, había bonanza económica para la época. Aunque por supuesto que había privilegio para los españoles y canarios, como decía Bolívar. Fue un gran hombre, fue un hombre arrojado, con carácter, con valor desde de la adolescencia, con fuerza, pero persiguiendo mitos y dominar lo que se llamaba la Gran Colombia te llevó a la perdición. Y mucho más en esa época. Hoy en día yo tampoco creo en el concepto de república bolivariana, nada de eso.
Yo pienso y creo en un Estado federal, donde los estados, claro que sí, unidos en una constitución de los Estados Unidos de Venezuela, puedan tener su autonomía, pero están enlazados de una forma como un bien común en una nación llamada Venezuela. Pero la burocracia del centralismo hoy en día ha acabado con los servicios públicos, ha acabado con la economía, la administración ha sido mala, el no confiar y el no preparar debidamente a, ¿cómo se le llama eso?, al interior del país, sino concentrarlo todo en Caracas, fue un craso error, un error histórico fatal, no solamente de Bolívar, sino de todos los gobernantes que han pasado por esta tierra. Sigo pensando, sigo diciendo que la descentralización es el camino que nosotros deberíamos retomar desde el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Creo que ese debería ser el proyecto político para Venezuela. Los gobernadores con más autonomía, más libertades y no estar tan atados al centralismo. Aquí debería existir en cada región un proyecto de acuerdo a la idiosincrasia de cada región, la cultura de cada estado, de cada pueblo, que cada quien administre. Fíjense que si eso fuera así, la descentralización y los gobernadores tuvieran luz verde para hacer las cosas, por lo menos en Maracaibo estuviera listo el metro de Maracaibo, el puerto de aguas profundas, el puente alterno sobre el lago de Maracaibo, se hubieran hecho tantas cosas. Pero no, creer que toda la cultura y toda la gente preparada viene y proviene de Caracas para toda Venezuela, eso es un grosso error. El concepto de república en estos tiempos yo lo cambiaría por unos Estados Unidos de Venezuela, por un Estado federal. Más sin embargo, Bolívar fue un gran pensador, un gran intelectual, fue un hombre que ofrendó su vida por la libertad, porque los venezolanos fuéramos soberanos, independientes, así como en toda América. Intentó construir para hacerle peso al Coloso del Norte, intentó construir la Gran Colombia, pero cuando reina el caos y la anarquía y la traición, cómo te van a respetar una constitución de Gran Colombia así por todos estos países? ¿Cómo puedes tú tener como un orden legal ante tanto territorio? Hoy en día tampoco se podría. Hubiera sido interesante un país tan grande así, no tanto como el tamaño de Brasil, pero sí grande como la Gran Colombia. Sí, hubiera sido interesante. Pero yo no creo en esos estados inmensos, esos países. A la larga terminan desintegrándose y no pueden mantener ese centralismo a tanta cantidad. Por eso que se ha perdido incluso este territorio en Venezuela. Es muy difícil gobernarlo desde Caracas todo. Muy difícil para la época. A Venezuela le han comido territorio por todas partes, por Colombia, por Brasil. Las islas prácticamente pertenecen a los Países Bajos. Tal vez sea un precio por la guerra de independencia. Pero había bonanza económica para la época. Lo que pasa es que los blancos criollos no estaban dispuestos a seguir obedeciendo a un rey español que estaba a más de 3.000 millas de distancia, creo que ellos decían así, por darles un ejemplo. Pero no estábamos mal del todo. Si acaso todos fuéramos españoles, no sé. Pero ¿cómo juzgar a un hombre tan valiente
que se enfrentó a tantos peligros y andó tanto a caballo y consumió su vida en pro de la libertad. Yo creo que el hombre más famoso de la historia de Venezuela como nación. No hay nadie más famoso ni más reconocido en el mundo que Simón Bolívar. A pesar que para mí el pensador intelectual, el precursor de la independencia fue don Francisco de Miranda, lastimosamente traicionado y entregado a las tropas realistas y muriendo en Cádiz, España, en la barraca. Pero ese sí era un gran pensador, ese estuvo en la Revolución Francesa, estuvo en la independencia de los Estados Unidos, estuvo, bueno, ese sí fue un hombre notable venezolano que recorrió el mundo y bueno, admirable lo que hizo Francisco de Miranda. Pero Bolívar también fue un pensador, un hombre de carácter, un hombre arrojado, un hombre de liderazgo. Se le consumió la vida, se le fue la vida rápidamente por la libertad de estos pueblos. Tal vez desde su punto de vista era lo correcto, era lo que había que hacer y el momento había llegado. Y se le respeta eso. Y bueno, pero el concepto de república ahí se equivocó totalmente. Se equivocó definitivamente. Sufrió varios atentados, casi lo matan y era buscado por Páez al final. Incluso se habían roto las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela mientras el Libertador estuviera en suelo colombiano. No podía regresar a la madre patria, a Venezuela. Bolívar en sus últimos tiempos, en sus últimos días de vida, lloraba desconsoladamente por la muerte de Sucre y por esa situación tan triste en la que se encontraba. Pero fue un hombre mmm, que marcó historia y es difícil encontrar un hombre que haya enfrentado tantas batallas y tantas luchas y haya hecho tanto en lo político, en lo militar, como Simón Bolívar, en verdad. Entonces, como fue un venezolano patriota como nadie, pues, el más famoso de todos los tiempos, más famoso, bueno, tan famoso como don Francisco de Miranda, ¿sí? Pero Simón Bolívar, la fama se extendió por todo el continente americano también. Entonces, desde esta tribuna le rendimos un homenaje. Yo estuve en la Casa del Libertador en Caracas, la visité, vi su pertenencia, vi todo allá en la ciudad de Caracas. Y lo vi todo con respeto. Es un hombre que merece respeto. Y aquellos que utilizaron el nombre del Libertador, espero yo que hayan tomado lo mejor de él. No estoy para jugar a nadie, ningún presidente, nada por el estilo. Simplemente hablo que un proyecto político para salvar a Venezuela es el Estado federal y lo seguiré diciendo. Y adquirir una moneda comercial fuerte internacional para los negocios, para el intercambio comercial con otros países. Eso es lo que creo yo. Eh, Honor y honra a nuestro libertador Simón Bolívar a 239 años de su natalicio. Les habló Ernesto Rondón. Si quieres regalarme un like puedes hacerlo. Si quieres suscribirte al canal, bienvenido sea. Y si quieres compartir el video con otras personas, me harías un gran favor. Si quieres comentar algo con referente al Libertador Simón Bolívar, puedes hacerlo.
Me gustaría escuchar tus opiniones, pero bueno, esto es un sencillo homenaje a un gran hombre. Si por algo las plazas se llama Bolívar, la Plaza Bolívar, en todas las ciudades de Venezuela. Por algo está Bolívar montado a caballo en esas plazas. Bolívar en verdad trascendió fronteras y persiguió españoles atravesó la cordillera de los Andes para perseguirlos incluso hasta el Perú, para erradicar el, el imperio español por todo el continente. Se reunió con San Martín de Argentina. ¿Qué otro venezolano hubiera sido capaz en esa época de haber hecho todo lo que realizó Bolívar? Yo creo que nadie, en verdad. Nadie. Pero yo le haría honra, honor y gloria a un gran pensador, un científico social, un gran hombre que intentó un sueño dorado de la Gran Colombia. Ya era imposible, no se dio cuenta. Era imposible mantener la Gran Colombia. Primero lo matan. Desde Perú ya venían persiguiéndolo ya. Desde que dividió el Perú y el altiplano con Bolivia, eso fue muy peligroso también. Era demasiado para él, eso de república. Eso no lo puede nadie, ni siquiera hoy en día. Lo intentó hasta Chávez, el presidente Chávez, que realizara una constitución del ALBA, del Acuerdo Libre Bolivariano de las Américas y cosas así. Eso es demasiado difícil, en verdad. Yo creo en la independencia de los pueblos, en la soberanía de los pueblos, que cada pueblo mantenga su rumbo, su destino, pero deben estar entrelazados, hermanados en diplomacia, diplomáticamente. Apoyarse los unos a los otros con las relaciones diplomáticas respectivas. Mi homenaje de esta tribuna, Libertador Simón Bolívar, a 239 años de su nacimiento. Les habló Ernesto Rondón, 24 de julio del año 2022. Son las 7:04 de la noche a 239 años del natalicio de Libertador. Bendiciones a todos.